Muy buenos días, chicos. Qué gusto tenerlos ya conectados. Vamos a dar inicio con nuestra clase de Fundamentos de Derecho y en esta oportunidad pues vamos a continuar con el tema del desarrollo de la monarquía. Considerando de que anteriormente hemos estado hablando del estado feudal, ¿verdad? Hemos estado mencionando algunas características de este estado, como el hecho de que está consolidado y en defensa de la propiedad feudal, este sistema feudal, y esta propiedad pues va sobre la tierra, que le pertenecía a los nobles, de su propiedad sobre los siervos y de la propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso es importante en la primera etapa, pues, estar visualizando todos los elementos o los factores que integran el modo de producción. Así también, como parte de sus funciones o de las funciones del Estado feudal, estuvimos hablando que se daba la obligación de los siervos a trabajar la mayor parte del tiempo para los señores, prestando sus servicios profesionales o bien sus servicios, ¿no? Prestan esa prestación personal, tributos en especie, así ya vimos parte de lo que era, como dice el feudo, ¿sí? Y otros tipos de tributos. También había una abierta represión militar, existía ya un cuerpo de funcionarios o bien de empleados que formaban parte de la nobleza, que estaban dedicados a la defensa, precisamente a la defensa de lo que sería el poder. Entonces ya se trabajaba una represión militar y terrorista. Muy bien, y terminamos nuestra recapitulación aquí, que la forma típica de los estados feudales fue la monarquía, y es por eso que la monarquía pasó por las siguientes etapas del desarrollo, y por eso es que las vamos a visualizar el día de hoy. El desarrollo de la monarquía en 3 etapas: una monarquía del comienzo, una monarquía estamental y una monarquía absoluta. Entremos de lleno entonces con la clase del día de hoy, chicos. Vamos acá. Tenemos entonces lo que sería la monarquía de comienzos del feudalismo, ¿sí? Para que lo coloquemos como nuestro primer subtítulo. Monarquía de comienzos del feudalismo. En este caso, pues no vamos a hacer énfasis o no vamos a indagar tanto en lo que es cada una de estas etapas de la monarquía. Sin embargo, sí vamos a mencionar las pautas principales o los puntos más importantes de cada una de estas etapas. En este caso, la monarquía de comienzos del feudalismo se caracterizó por la debilidad del poder central. Debemos de recordar aquí que todos los sistemas que hemos venido observando vienen tomados de la mano uno con otro, ¿sí? Quisiera preguntar, a ver si hemos puesto atención o recapitulando, pueden revisar su cuaderno. Voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan indicarme qué sistema social estaba antes del feudalismo. ¿Sí? Vamos con la preguntita, por favor. ¿Qué sistema social estaba antes del feudalismo? Pueden recordar ahí en su cuadernito, porfa, ¿sí? ¿Qué sistema social estaba esclavista antes? Exactamente, gracias. Muy bien, también en chat nos apoyan ahí. Muy bien, gracias, chicos. Creo que estamos bien ahí. El sistema social que estaba antes del feudalismo, tal y como ustedes lo dijeron, es el esclavista, ¿sí? Entonces, hubo un cambio radical acá, ¿verdad? No sé si alguien se recuerda o estuvo anotando lo que el profe decía semanas atrás de ese cambio. ¿Cómo fue que pasamos de una sociedad o de un sistema esclavista a un sistema feudal? Algunas características, ideas principales, algo que ustedes recuerden. Los escuchamos y los leemos. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición? Recordemos que teníamos esclavos, ¿verdad? Que son prisioneros de guerra, ¿sí? Esos prisioneros de guerra, pues, se convirtieron en... ¿Cómo se dio este gran cambio? Un par de segunditos aquí. Pueden revisar o si no recordarse algo de lo que platicábamos antes de esta clase, semanas atrás. Voy a ir dando algunas características, ¿sí? Y si se me va alguna, ustedes la mandan por chat o bien activan micrófono, no hay problema que me interrumpan ahora, ¿sí? Entonces, recordemos del sistema esclavista que teníamos prisioneros de guerra, que la propiedad era sobre lo que esclavos, había un tipo de propiedad, por ejemplo, sobre un objeto, ¿sí? Y el gran cambio se dio cuando de alguna manera se le empezó a dar más libertad a ese esclavo, ¿sí? Donde ahí sí que el objetivo
del sistema ya no caía en la propiedad del esclavo o de su trabajador, sino que recaía precisamente en la propiedad de la tierra, ¿sí? En la propiedad de la tierra. Entonces, ahí se empezaron a dar estos grandes cambios. Estuvimos hablando de que también se dieron varias, bueno, se dio esa característica de que se empezaron a dar las propiedades más extensas, ¿sí? Empezaron a ocupar propiedades y extensiones territoriales más grandes. Entonces, así se empezó a hacer ese gran cambio. Esta monarquía del comienzo del feudalismo es una monarquía que está precisamente en este punto de transición, que está en este punto en donde entonces los esclavos ya tienen un tanto más de libertad, ya no prevalece la propiedad sobre el esclavo como tal, sigue estando la propiedad, pero ya no como aquel objetivo principal, sino que entonces se enfocan más en lo que es la tierra. Entonces, por eso la característica acá y que yo voy a subrayar con ustedes, ¿sí? Por favor, ahí en casa, en el cuadernito, me subrayan esta parte que dice que se caracteriza por, ¿qué dice acá? A ver si están viendo mi pantalla. ¿Por qué se caracteriza? Exacto, muy bien. Se caracteriza por la debilidad del poder. ¿Por qué está comenzando? Porque de alguna manera no, ni siquiera está bien enfocado, o ni siquiera se tiene un buen enfoque, perdón, de lo que se quiere. Aquí todavía están dudando si conviene o no mejor prevalecer en la propiedad de la tierra, más que como venían trabajando en el esclavo, ¿sí? Dentro del Estado existía un gran número de estados independientes. Ojo aquí también con esto, ¿sí? Porque existían varios estados y esto pues también debilitaba aquel poder central, ¿sí? O sea, no había un poder que pudiera ordenar, porque habían bastantes divisiones o existían un número de estados independientes. Entonces también eso provocaba la misma debilidad del poder central, ¿sí? Muy bien. No sé si ya está Jackie por acá. Jacqueline Cárdenas. Ah, sí, ya está por acá. Que ahí estoy observando que le costó un poquito conectarse, pero ya está por acá. Entonces, chicos, nuevamente algún coordinador y colaborador conmigo. A ver ahí, ya ustedes ya saben. Entonces, vamos aquí con monarquía estamental o representativa. Ya está como una etapa número 2 dentro de lo que sería la monarquía, ¿sí? Gracias, muy amable. Le agradezco bastante. Entonces, chicos, ahí va la asistencia. Ya William nos hizo favor de compartirla, ¿verdad? Que estuvimos desde temprano compartiendo. Hágame favor de irla a llenar de una vez. Muy bien. Entonces, como monarquía estamental representativa, el poder central se refuerza y tiende a apoyarse no solo en la nobleza, ojo aquí, sino también en las capas acomodadas de las ciudades, ¿sí? Cuando hablamos de las capas acomodadas de las ciudades, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una capa, no sé, de algún superhéroe o del Doctor Strange, o una cuestión pues, de esta corriente, ¿no? Sino que hacemos referencia a esas diferencias que existían entre entre la sociedad, diferencias, por ejemplo, entre la riqueza que poseían algunas familias, pudiéramos hablar de la burguesía, por ejemplo, de esta época, o sea, de esa clase que económicamente permanecía bien. Entonces, en esta monarquía estamental, ojo aquí, el poder central se empieza a reforzar. Recordemos que empezó bastante débil, ¿verdad? Empezó débil y en esta etapa, entonces, este poder central se refuerza, ¿sí? Refuerza. ¿Y cómo es que se refuerza? Apoyándose entonces no solamente de su poder central de nobleza, sino también de aquellas familias, aquí, capas de las ciudades, pero son capas, al momento de decir acomodadas, hacemos referencia a esas capas sociales, a ese grupo de personas que tienen hasta cierto punto una estabilidad económica dentro de su localidad. Entonces dijeron, bueno, tenemos el estado dividido. Hay varios estados independientes. Entonces, ¿qué hacemos para reforzarnos, para poder tener un mejor control? Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a apoyar, vamos a ir a buscar las familias más poderosas o las familias que tienen un mejor pues, rendimiento económico dentro de todas las localidades que tenemos aquí independientes y vamos a decirles que se asocien con nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera, este estado, esta monarquía estamental, pues empezó ya a tener un poco más de cobertura con algunas capas acomodadas de las ciudades, ¿sí?
empezó a tener entonces más cobertura y se reforzó también su mismo poder. Bueno, no sé si alguien aquí tiene alguna duda. Yo voy a borrar mis dibujos, ¿sí? Para pasar a la siguiente presentación. Si pudieran subrayar acá, enhorabuena. Para los que entraron tarde, pueden tomar una captura de esto y entonces podemos avanzar, ¿sí? Muy bien. Igual, si alguno necesitara más tiempo, con mucho gusto me dicen y yo retomo. ¿Qué monarquía nos hace falta, chicos? Son 3 etapas, ¿verdad? Veamos aquí cuál es la siguiente. Esto está en su organizador gráfico. Monarquía absoluta. Exacto, muy bien, monarquía absoluta. Vamos acá entonces. Vamos con la monarquía absoluta, ¿sí? Y de esta monarquía absoluta, pues vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a mencionar que históricamente ha sido esa última forma del Estado feudal. Aquí ya se practica un tipo de dictadura abierta de los señores feudales. Como ya está reforzada la monarquía o el sistema feudal hasta este momento, pues entonces ya se da esa dictadura. La dictadura es aquel sistema de, si quieren verlo así, de administración, en donde existe un solo dirigente, o bien en este caso era la misma nobleza, ¿sí? Pero que ordenaba pues emitía órdenes de así muy marcadas y muy directas. Por lo general a este órgano que emite las órdenes directas se le llama tirano o tiranía, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí la nobleza pues practicaba la tiranía, era muy marcado, no prevalecían algunos derechos de la sociedad, sino que prevalecían solamente los derechos de esta clase dominante y de esta clase de dirección. Entonces empezó a existir esta dictadura y al momento de mencionar abierta, hacemos referencia a que entonces era emitida para todo el sistema feudal, ¿sí? Para todo el territorio feudal. En un ambiente donde el feudalismo se desintegraba y surgían las relaciones burgueses, ¿sí? Entonces, recordemos que esta palabra de burguesía ya la vimos en la etapa anterior, la acabo de mencionar, donde son como capas sociales de las ciudades, ¿no? Entonces, cuando la dictadura se lleva a un extremo, suele pasar que los pequeños grupos sociales que están bajo la dictadura o bajo las órdenes de la clase dominante se empiezan a organizar. Entonces, es tanto el mal uso o bien la mala aplicación de la administración en las dictaduras, una tiranía que existe tan amplia, que entonces se hace una rebelión. ¿Sí? Es casi seguro la misma naturaleza de este sistema está diseñada para que ella misma se autodestruya. Y entonces aquí se empezaron a dar esas relaciones burguesas. Cuando se habla de relaciones burguesas, hacemos referencia a que entonces esas capas o esos individuos, esas familias que eran de poder, se recuerdan y que en la etapa anterior, pues el poder central pues se apoyó de ellos, pues entonces estos poderes locales o bien estos grupos burgueses locales, pues al final se organizan y dicen, no, aquí no podemos seguir igual porque la dictadura nos está matando, la tiranía está acabando, liquidando con nuestros derechos. Entonces, vamos a rebelarnos. Entonces, de alguna manera se dan las revoluciones, ¿sí? Si ustedes vemos, yo sé que con el equipo de PC voy a tener el curso de legislación fiscal y aduanal en años que vienen. Primeramente, Dios, coincidimos aquí, tanto ustedes y yo, pero en años que vienen, pues vamos a coincidir en cursos donde vemos la historia de los presidentes de Guatemala. Es un punto muy bonito que es sobre parte de la historia de la tributación en el curso de legislación fiscal. Y ahí vemos algunos periodos de dictadura y pudiéramos hablar del último, que oscila entre los años de 1934 a 1944, con el expresidente Jorge Ubico, ¿sí? Y cómo es que entonces vean una dictadura tan grande, tan marcada, una tiranía, que algunos, si ustedes preguntan allá en casa, tal vez a algún abuelito o alguien que tenga noción de esto, que ya estamos hablando de hace, ¿qué? 76 años, si no estoy mal, que terminó. Entonces sí es un poquito complicado encontrar a alguien que recuerde bien esta época, pero a través de los relatos hay muchas personas que tienen muy bonitos comentarios de esto, porque por ahí hay un dicho que dice que en el periodo de Jorge Ubico
Ahí sí que hasta los perros los podíamos dejar amarrados a una tira de salchichas o a una tira de chorizos, porque ni siquiera los perros, aunque se estuvieran muriendo de hambre, eh, intentaban robar o intentaban comerse algo que no les pertenecía. ¿Sí? Entonces, muchos tienen muy bonitos conceptos de esto. Sin embargo, hay una liquidación, sí, de los derechos humanos. Entonces, y de la libertad, sobre todo, incluso locomotora de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto más adelante. Sin embargo, es como referente a que la dictadura ella misma se autodestruye, ¿sí? Y también de que cuando se autodestruye, cuando hay una rebelión, pues dependiendo de qué parte venga, en este caso en la monarquía son las relaciones burguesas, son aquellas sociedades, aquellas familias de poder, ¿verdad? En las distintas localidades, pues en este caso se rebelan y entonces se da un periodo de transformación nuevamente. En referencia a al ejemplo que di a nivel de Guatemala, caemos a los 10 años de primavera, ¿sí? De la eterna primavera, de 1944 a 1954, ¿no? En periodos del expresidente Juan José Arevalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, que era parte de la secretaría que dio el golpe de Estado a Jorge Ubico 4 años antes de iniciar con su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, miren, esto es muy bonito porque entonces de algo tan malo, con la rebelión, se tiene que pasar algo distinto, independientemente de quién sea el que provoque este cambio, ¿verdad? Si es la clase burguesa, la clase de los trabajadores, o bueno, independientemente de esto, se hace un gran cambio. Y si se viene de algo tan malo y el cambio radical, entonces viene algo muy bueno. ¿Sí? Definitivamente, independientemente de quién inicie la rebelión, viene algo diferente. Si venimos de algo tan malo, vamos a algo bueno. ¿Sí? Entonces, acá es la liquidación total de la monarquía absoluta. ¿Cómo se liquida la monarquía absoluta? Con el fin del periodo del sistema feudal. ¿Y cómo termina el sistema feudal? Con aquella libertad de los siervos y el gran acontecimiento, la revolución industrial. ¿Sí? Y que más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar ahora precisamente de nuestra siguiente sociedad, la sociedad capitalista. ¿Sí? Entonces, para hablar de la sociedad capitalista vamos a leer este pequeño apartado y para eso vamos a pedirle de favor a uno de nuestros colaboradores que nos pueda tomar lectura de esto. Vamos a pedirle a Anthony, que creo que Anthony no lo vimos el día lunes, ¿verdad? Creo que se quedó desde casa, pero sí estuvo compartiendo con nosotros los periodos presenciales. Entonces, Anthony, por favor, leamos este apartado. Sociedad capitalista. Se basa en el poder del capital, en la superatización total del proletariado y de las masas trabajadoras de los campesinos a los capitalistas, en cuyas manos se hallan los instrumentos y medios de producción básicos. Muy bien, gracias Anthony, le agradezco bastante, ¿sí? Ahí hablábamos de que se basa en el poder del capital, ¿sí? Aquí, en la supeditación total del proletariado, ¿sí? Cuando hablamos y de las masas trabajadoras, de los campesinos, a los capitalistas. Cuando hablamos de supeditación, hacemos referencia a una situación o bien una capacidad, si lo quieren ver así, que se le da a los trabajadores, ¿sí? Pero siempre enfocada hacia la clase dominante, que son entonces ahorita los capitalistas. Aquí lo voy a marcar acá, ¿sí? Vamos a ver acá, denme un segundo. Aquí, ¿verdad? Entonces se da, pues hasta cierto punto, una capacidad al proletariado a los trabajadores, pero siempre, y de masas de trabajadores campesinos, ¿no? Pero hacia los capitalistas. Entonces, en este caso, para entender mejor esto, en cuyas manos se hallan los instrumentos y medios de producción básicos. Entonces, aquí ya podemos aclarar ciertas clases sociales y se recuerdan ustedes que durante todos los sistemas que hemos visto han existido clases antagónicas, ¿verdad? Si recordamos desde el sistema primitivo o desde esa comunidad primitiva, pues quizá no exista como tal o no se logren distinguir algunas clases sociales. Sin embargo,
Cuando ya hablamos de una sociedad o de un sistema esclavista, ahí ya hay clases sociales que siempre lo mencionamos que son clases antagónicas, ¿verdad? Que son clases que están, como quien dice, una en contra de otra. En la esclavista tenemos los esclavos y los esclavistas. En la feudal, que hemos estado terminando con ustedes el día de hoy, tenemos a los siervos y a la nobleza, a la monarquía, al señorío, ¿sí? O al reinado también, ¿sí? Corona también se le llama en ocasiones. Y en esta sociedad capitalista, pues esos siervos se convierten en esta primera palabrita que yo subrayé acá, que es el proletariado, ¿sí? El proletariado básicamente serían los trabajadores, ¿no? Debemos de tener en claro de que estamos hablando de los mismos siervos que estaban en el periodo feudal, pero que ahora se llaman de una forma distinta. ¿Y por qué se llaman distinto? ¿Simplemente hay un cambio de nombre? No, hay una libertad también que se le da a esa clase de trabajadores, ¿sí? Y, por otro lado, ese señorío, esa nobleza, esa corona, ese reinado, cambia y se convierten en los capitalistas. Sin embargo, aquí es importante mencionar que las relaciones burguesas fueron las que dieron ese cambio o esa rebelión en la última etapa de la monarquía que acabamos de ver. Entonces, aquí, dentro del capitalismo o de los capitalistas, no solamente están la nobleza o aquella monarquía que existía o aquel reinado, aquella corona, sino que aquí existen también esa clase burguesa que era la que tenía dominación en las ciudades o en los territorios o en las proporciones locales. Había una clase dominante, ¿no? Entonces, aquí también están los capitalistas, ¿sí? ¿Y cuál es la característica? Pues, en proletariado, que básicamente son dueños de su trabajo, hasta cierto punto, miren, de una forma indirecta, aquí se establece la propiedad sobre el trabajo, ¿verdad? Que de todos modos usted es libre de optar a cualquier trabajo, ¿sí? De tratar de incluirse en algún equipo de trabajo y así también renunciar y pasar a otro. Usted es libre de eso. Ahí se le da una aparente libertad a los trabajadores. Y el capitalista, que aquí está, ¿verdad? La característica. En sus manos se encuentran los instrumentos y medios de producción, ¿verdad? Cuando hablamos de medios de producción, recordemos que estamos hablando de instrumentos de producción y objetos de trabajo, ¿sí? Instrumentos de trabajo y objetos de trabajo, ¿ya? Esto lo vimos en las primeras semanas y entonces podemos decir que los capitalistas serían los dueños de las herramientas, los utensilios, los instrumentos que se necesitan, la maquinaria, el inmueble, todo lo que se necesita para producir y también en parte del objeto, que es el recurso natural que se va a transformar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando acá. Si hay alguna duda, ustedes me dicen y con mucho gusto podemos regresar o bien aclararlo. De mi parte, vamos a pasar a un acontecimiento muy importante que marcó en sí este gran cambio. Y ya les decía que fue precisamente la revolución industrial, ¿sí? Y entonces, pues acá vamos a colocar una idea principal de lo que es la revolución industrial. Para esto vamos a pedirle a nuestra colaboradora de mercadotecnia, a Mayita, que nos pueda, por favor, leer este apartado de la revolución industrial. Entonces, Maya, por favor. Fue el desarrollo económico y social de Gran Bretaña durante los años de 1760 a 1830. Esta tuvo su origen en las invenciones mecánicas. Muy bien, gracias, Mayita. El desarrollo económico y social de Gran Bretaña. Para ubicarnos de una mejor manera, pudiéramos hablar que el desarrollo se dio en Inglaterra, ¿sí? En su mayoría. Sin embargo, también abarcó territorio del norte de Europa, ¿sí? Aquí, el gran desarrollo se basó precisamente en la innovación mecánica o la invención mecánica. Cuando hablamos de invención mecánica, hacemos referencia a que ese trabajo de manufactura o ese trabajo que se hacía manualmente fue desplazado por la implementación de máquinas que ya de una forma mecánica, pues ya podían producir. El gran acontecimiento de esto fue precisamente la innovación o la implementación de la máquina de vapor, ¿sí? Ya más adelante, ahorita me queda un minuto y fracción de esta sesión, les voy a suplicar que se vuelvan a conectar para la segunda parte,
Y ahí vamos a hablar de esta máquina de vapor, que básicamente pues era un mecanismo por el cual se generaba energía a través del vapor que surgía por la quema de algún recurso, ¿sí? De algún recurso natural. Entonces, el mismo vapor tiraba cierta presión para generar energía, entonces que la máquina empezara a producir. Obviamente yo creo que el ejemplo más claro que podemos tener de esto se pudiera dar, por ejemplo, en las calderas o en la caldera que tenía la locomotora, o bien, si lo quieren ver así, los trenes de esa época, ¿verdad? Se recuerdan que estos eran por medio de carbón, entonces se tenía que pues estar llenando la locomotora pues constantemente para que esta sacara la mayor cantidad de explosión por medio del vapor y entonces así de forma mecánica empezara a generarse un tipo de energía para que el tren pudiera andar, ¿sí? Entonces,